muy buenas creadores de todo tipo. Soy Carlos Jiménez y leo escribo. Y aquí tengo a Mauri, ¿cómo? Mauricio. Vale. Tengo a Mauri, que es un... Bueno, esto tiene su historia. Nos conocimos hace muchísimo tiempo por internet, hace años, y esto lo vamos a grabar 2 vídeos, esto lo vamos a explicar mejor en el segundo, pero nada, lo conozco de un foro y hace muchísimo tiempo que tenemos relación y es la primera vez que nos vemos. Hoy mismo en Málaga. Claro, estamos en Málaga. Entonces, el tema a tratar sería el de los personajes, porque en el foro algo en común que tenemos es lo de la literatura, porque en ese foro, bueno, era un foro de interpretación, había que escribir, entonces a los dos nos gusta la escritura. Y hoy queríamos tratar los personajes, cuáles nos gustan, cuáles no, Que nos hace interesantes, por ejemplo. exactamente, más así como las características, más centrándonos en el proceso de creación, de formación, porque nosotros hemos creado muchísimos personajes en el foro ese, claro. ¿Tú llegaste a ser máster? No, yo quería jugar y ya. Jugar a tope, ¿no? Vale. Responsabilidad ninguna. A tope. Yo fui máster y no... Bueno, acabó eso mal. Entonces, vamos a empezar enumerando algunos personajes que nos han gustado, poco a poco. Yo le daré alguna opinión, él me dará alguna, y así de forma enumerada. ¿Tú tienes alguno con el que empezar o arranco yo? Yo creo que casi podríamos empezar como una cosa que hace a un personaje interesante, es un personaje que rompa con lo que había estado establecido hasta el momento. Entonces, creo que sería una buena forma de empezar la lista de personajes hablando del Quijote, porque el Quijote venía de una literatura previa de caballeresca, donde tenías personajes, lo que se llama ahora Geristus, que eran perfectos, que todas las mujeres les querían, que mataban dragones como si fuese pisar hormigas. Y tenían nombres así como Amadís de Gaula, Tirando, Blanc, muy suaves. El Cid Campeador, imagino que estaría ahí, ¿no? Por ejemplo. Y aquí llega uno y dice, no, que es Miguel de Cervantes, y dice, yo voy a crear a uno que se llama Don Quijote, que es más Amadís de Gaula. Es que más suave es, ¿sabes? Y es Don Quijote de la Mancha, que resta un poco. Entonces rompe con todo, crea una persona que se monta en sus historias, o sea, no existen enemigos que vencer, son simplemente los que quieren. Conozco un poco de su contexto, pero parece como una crítica, ¿no? Sí, voy a hacer yo algo totalmente nuevo. Claro, es más, y me voy a reír de lo que son los héroes anteriores, por Claro. eso... Y no cae, pero sí caen en la parodia, ¿no? Porque la historia es interesante, como la evolución de cómo él cada vez se encuentra una persona que cree en él, que es Sancho, y él dice, seré yo el que está equivocado cuando tiene... Es que a veces también una cosa interesante de los personajes es que se complementan el uno al otro, porque el que tiene la razón es Sancho, pero dice, no, porque yo soy un campesino y esta persona es de linaje, de hecho, tendrá él razón y yo no. Hay muchos personajes que realmente brillan mucho, pero en parte no es por ellos mismos, sino por el compañero que está ahí. Luego hablaré, por ejemplo, del Señor de los Anillos, en el que Frodo quizá no brilla tanto solo, sino por Sam, y al revés. Quizás Sam no brilla tanto, sino por Frodo. Otro, por ejemplo, interesante es los papeles femeninos, que siempre era la chica que hay que salvar, la chica que es el premio, podríamos decir. Claro. Y entonces se empezó, la débil, ¿no? Por así decirlo, y se empezó a hacer un giro y empezaron las chicas badass, podríamos decir, ¿no? La chica guay. Me viene a la mente Lila de Futurama. Me viene a la mente, no sé, ese tipo de chicas. Y quizá ya empieza a ser estereotipo también. Pero, a ver, desde el desconocimiento, ¿qué opinas si yo te digo que a lo mejor el salto fue muy fuerte? Es decir, desde una mujer a la que necesita protegerla para vivir, a una mujer fuerte, incluso rozándolo a lo mejor lo machorra o lo de armas tomar. Sí. Es que Lila me viene muy porque es un personaje que puede conocer todo el mundo para no hablar sobre literatura. Claro, yo creo que no se brilló tanto en el término medio, ¿no? Por así decirlo. Claro. Por ejemplo, en el anime creo que hay muchísimas mujeres de un tipo y muchísimas de otro tipo, en las que a unas no hace falta salvarlas porque son de armas tomar y en el otro tipo premios. Claro, las hay. Sí, hay un salto, claro, pero fue como pasar, es un giro de 180 grados. Entonces, el problema es que quizá la chica badass ya empieza a ser un estereotipo también. Claro. Entonces, igual un tip,
también queríamos dar tips a, Sí. a los suscriptores o a la gente que esté viendo este vídeo, por cierto, darle like. Gracias. Y podría ser coger un papel que normalmente siempre ha hecho un personaje masculino y dárselo a una chica. Por ejemplo, el divertido del grupo, el que anima, el que Claro. cuando la gente está decaído, normalmente se le suele dar a personajes masculinos. Es más, Una buena idea, así un poquitín transgresora, es la persona divertida del grupo hacer que sea una mujer, una chica. es más, ahora que estamos hablando de los estereotipos, yo creo que además de cambiárselo entre sexos, podríamos cambiarlo entre todo lo que te imagines, entre edades, entre razas, imagínate, yo qué sé, en El Señor del Anillo quizás sí tenemos raza, en una novela más realista quizás no tanto, pero, o incluso, además de cambiar quizás el sujeto al que le vamos a poner el estereotipo, podemos coger el propio estereotipo, ver las características por las que está formada y lo modificamos, por así decirlo, y vamos haciendo como un cubo de Rubik y se lo ponemos, lo formamos y se lo pasamos al personaje. Una especie de Mr. Potato, de poner Claro. con rasgos de personalidad. Eh. Ahora me gusta que sea. Tengo un enano que normalmente son gruñones y gente que solo piensa en trabajar. Pues por lo que has comentado de las razas, pues ahora voy a hacer uno que sea un perro, que no le guste, Claro. que tenga alergia a agachar el lomo. De hecho, Flosilla, que de aquí te enviamos un saludo a los dos. Hacemos los dos, es verdad. Eh, Lo mencionaste el otro día en un vídeo, creo, con Sí, el Carmelo Parque y del con- Retiro. Me llamó mucha atención un personaje que él se hizo porque era un enano, pero no estaba tan enfocado en lo que era la fuerza. Era, no me acuerdo, Doom. Sí, Doom. No sé cuánto ocupan los enanos sacerdotes o los enanos magos en la literatura, pero es este tipo de enano que él se creó, no estaba yo tan acostumbrado a verlo, por lo cual creo que es una especie de oposición, los enanos fuertes con algo más mental, más mágico, que no están unidos. Eso me gustó. Luego cuando también tuvimos suerte, y es una cosa importante, cuando hay varios personajes que van juntos, pues, por ejemplo un hueso de goma, te hago publi de todo, te pido likes, te hago Ay, todo. ay. Por cierto, Un buen apoyo. ahora sigo, no os preocupéis. Bueno, muchas gracias, Carlos, me lo ha dado, dedicado, luego la dedicatoria la leo luego. Y El nada, segundo que libro. está en Amazon y ¿dónde más? En Amazon y ya está. Vale, pues Y, está y en persona, si me buscáis, probablemente tenga un libro detrás y os lo de doy. la Málaga, que es muy bonita. Bueno, lo que estaba comentando Tanto en físico como en digital. está en digital también. Chavales, que estamos en el siglo XXI y esto para el Amazonas no es bueno. Ya. No, es broma. Y si vamos a poner muchos personajes juntos, es muy bueno diferenciar las personalidades de cada uno. Empezando por lo más básico, que podrían ser las tortugas ninja, y que quiero poner ejemplos de todos los tipos, ¿no? Que teníamos al intelectual, que era Donatello, al que era así más líder, el más badass, que era Leonardo. Luego teníamos, voy a dejar a Rafael para el final, luego tenemos a Michelangelo, que era el festero, el que solo pensaba en divertirse. Y luego está Rafael, que es muy curioso, porque su rasgo diferencial era en los cómics, porque eso parte del cómic, era que era ultra violento. Empezaron en un cómic, las tortugas ninja. Y el rasgo de Rafael era que era muy violento, pero eso para la adaptación en dibujos lo cambiaron. Entonces ponían el que hace chistes malos, así, el que hace comentarios de cuñado, ¿sabes? Entonces no se diferencia mucho ni del Badass, ¿no? Ni del tercero, ¿no? Sí, era un poco... Como Sí, un el que hacía los comentarios ingeniosos. Le pusieron a Rafael. Si vamos a crear personajes que tengan la misma personalidad y van juntos, Claro. nos queda una cosa rara. Entonces hay que hacer parodia. Y me vienen... Hay que parodiar, pues si no, dos personajes que son iguales es muy soso. Entonces me viene a la mente, no sé si has leído Tintín, que salen Dupont y Dupont, que son los Hernández y Fernández en Sí, castellano. sí. Lo vi poco, pero sé que Y son dos que son gemelos, que siempre dicen lo mismo, que siempre opinan igual, pero hay que crear la parodia, porque dos personajes que son iguales es una cosa. Entonces, cambiar mucho las personalidades a un grupo. El hueso de goma, por ejemplo, pues cada uno tenía su personalidad diferente. Yo creo que incluso lo que tú dices, algo tan típico como dos gemelos, o a lo mejor que no suene muy original o muy creativo, yo creo que jugar con los estereotipos o jugar con dos personajes que todo el mundo ha visto en muchísimas historias, creo que incluso en según qué caso es inteligente, porque ayudan al lector a situarse. Por ejemplo, como dije en un libro que era en un vídeo, que los booktubers se hizo un vídeo,
confundimos mucho vídeo con libro a la hora de grabar. Me centro en un libro llamado La Reina del Destino de Isabel M. Pasalodos. Ella creó, quizá, bueno, este canal es mucho de andarse por las ramas, es que ahora voy a hablar de lo que es el territorio. Ella creó muchos países que realmente se llamaban Hispania, Fleur. Tú ya más o menos sabías que estaban inspirados en varios países de Europa. Y esto a lo mejor que podría parecer algo poco creativo, sí que gustó, al menos sí me gustó, porque te servía ya para situarse. Al mismo tiempo se mantenía esa esencia aventurera, porque tú no conocías nada de ellos. Quizás había algo de cultura parecida en cada uno de estos países. Pues yo creo que sería algo así con los personajes. Quizás un personaje que sea nuevo, quizás, claro, además de ser algo difícil, es algo en lo que quizás te puedas sentir totalmente perdido, que puedes hacer experimentos. Sí, la literatura siempre es experimento. Yo animo, si alguien dice esto no se ha hecho nunca, adelante, lo tenéis ahí, es muy difícil, claro, de hecho lo veo imposible, pero... Es que hay, ahora mismo con tanta competencia que hay de literatura, tanta creación, está casi todo inventado. Entonces lo que digo es realmente que meter a un personaje varias cosas que ya están inventadas no es algo malo. No tenéis que obsesionaros con eso, y ahí tenemos... El personaje tiene que ser muy original, nunca visto, ¿no? O sea, claro. Ir a cualquier biblioteca, miráis si hay el libro, así que va a estar en cualquiera. Que funcione y que divierta. Otra cosa es cambiar un personaje, coger un personaje, no pasa nada, pues es que es lo que como está todo inventado. Cogemos, por ejemplo, a Sherlock Holmes. Las características de Sherlock Holmes. Es el mejor en su trabajo, es el número uno como detective, tiene una capacidad de pensar muy analítica, muy buena, pero luego tiene un carácter muy antisocial, le cuesta mucho relacionarse, trata a la gente de forma muy borde, incluso diría con desprecio. Y luego tiene a su ayudante, que es John Watson, ¿era? Watson. No sé si John o James, creo que era John Watson, el doctor. Yo creo que era John. Y es el que le hace un poco de contrapunto. Pues cogemos ese personaje bien marcado, vamos a cambiarle la profesión, vamos a hacer que sea médico, vamos a hacer que sea un diagnosticador y que John Watson sea un oncólogo. Pues tenemos House. Claro. Y funciona también, no pasa nada. Se ha cogido a Sherlock Holmes, o vamos a hacer que sea físico teórico. Claro. Y el otro compañero suyo, no me acuerdo qué profesión tiene, pero es también investigador. Tenemos a Sherlock Cooper y a Leonard Forstola. Y es que no pasa nada, es que, chavales, que está todo inventado. De hecho, una idea que me has dado es que como es tan resuelto, tan rápido de pensar Sherlock Holmes y tan antisocial, por así decirlo, ahora que estoy estudiando el máster, estoy estudiando las altas capacidades. Y no sé cuánto conocerás, yo no conozco tanto de... Sí, Sherlock Holmes puede ser superdotado, ¿se dice en algún punto? No lo sé si se dice porque, claro, está escrito en una época que no estaban las etiquetas esas de... Parece que si no eres o el hiperactivo o el... no sé. Claro. Entonces no sé si este Jolín se sobreentiende que sí, que lo debe de ser. Claro, es que sobre todo el aspecto social en el que flaquea, eso es algo interesante porque también me voy a andar, bueno, no sé. Es interesante para crear personajes fijarse en la diversidad. La literatura incluye, que hiciste una serie de vídeos. Claro, yo hice lo de la literatura incluye, que he venido estudiado, claro. En la literatura incluye yo cogí muchísimas cosas de síndrome, de trastornos, para realmente diferenciar bien los personajes. Si me acuerdo, es que nunca me acuerdo. Lo pondré en la caja de descripción, algún link o algo. El caso es que el resumen de esos vídeos es que os centréis en posibles trastornos, en posibles síndromes o incluso en la evolución humana que puede haber, porque yo en esos vídeos también explico la evolución que puede haber a nivel motriz, a nivel conductual, en muchos niveles. Es interesante saber cómo crece el ser humano si tú estás creando a un ser humano o a otra raza. Yo lo vi interesante. Entonces, si leéis literatura, porque hay que documentarse sobre las altas capacidades o sobre otra cosa, quizás sí os pueda salir una especie de Sherlock Holmes o otra cosa totalmente diferente dentro de las altas capacidades, porque cada
etiquetas, por así decirlo, aunque no se deba decir tanto así, es muy amplia y hay muchísimo repertorio. Siguiendo con, ahora voy a tocar un tema que puede ofender, pero es hablando desde el punto de vista literario, porque va a coger personajes del Nuevo Testamento, de la Biblia. Sé que, pero lo cogemos solo como el libro, ¿vale? Es un libro, hay unas historias que están escritas y sabemos que es un tema que es un libro que hay que leer muy entre líneas. Sí. O sea, ellos te dan unos datos y tú tienes que interpretarlos. Entonces, hay una historia en donde el pueblo tiene derecho porque en las fiestas que montaban las personalidades políticas de la época normalmente liberaban a un preso. Entonces, esto hay que interpretar entre líneas porque te lo digo. Entonces ellos podían elegir podían elegir entre Jesucristo y podían elegir entre Barrabás. El de Barrabás me la chupas y te vas, de cuando yo era pequeño se decía, ¿no? De ahí viene lo de Barrabás. Entonces ellos decían, Jesucristo era el tío de no están oprimiendo al pueblo judío, pero hay que entenderlos, hay que poner la otra mejilla, hay que intentar ser amigos, no sé, hay que ir por la vía. Claro. Y el otro estaba detenido precisamente por sedición, por rebelarse contra la autoridad. La gente lo veía contra, ¿qué cojones? ¿De ahí la otra mejilla de qué? Yo... Voy a hacer un paréntesis. Es muy interesante también crear un personaje pensando en el contexto social, en el contexto histórico, porque muchas cosas de ahí van a salpicar y quizás muchas cosas también salpican a la otra. Creación de personajes. Entonces la gente dice, no, yo quiero al revolucionario, al que, joder, se ha cargado a un tío de los que hemos estado oprimiendo, está por sedición. Le llamaban asesino, claro, pero la propia gente que lo había capturado. Espero no haber ofendido ninguna creencia, pero es que está ahí en la Biblia, ¿vale? Entonces vamos a coger a Jesucristo y a Barrabás y perdonad la comparación que voy a hacer, perdonadme. Y a uno vamos a darle poderes a los dos. A Jesucristo le vamos a dar poderes mentales, así medio telépata, que tiene... Y al otro vamos a darle poderes magnéticos. Los dos son mutantes y son amigos, se conocen y cada uno... Entonces uno dice, la humanidad en este caso nos está oprimiendo, pero vamos a intentar comprenderlos, es que hemos llegado aquí hace muy poco, tenemos que colaborar. Y el otro dice, no. Aquí hay que ir, nos están machacando. Y entonces hay gente que toma parte por uno y hay gente que toma parte por otro. Y estamos hablando de los X-Men. Claro. Por eso Magneto es un villano. Hiciste también un vídeo hablando de villanos, de que es un buen villano. A mí Magneto me parece magnífico porque es que es amigo de su enemigo, de su rival, pero y cada uno tiene, pues lo puedes entender. Yo entiendo a los dos. Uno que dice, yo no voy a aguantar más tonterías de nadie, y el otro que dice, no, vamos a intentar hacernos entender. Y hay otro salto, podríamos decir, otro ejemplo parecido es, hay una peli con Forest Whitaker, no sé cómo se llamará, un actor así negro que tiene el ojo así, se llama The Butler, pero supongo que la traducirían por el mayordomo en español o el sirviente, no sé. Entonces él, claro, es la época así más de opresión, los años estos, él trabaja para Estados Unidos. Voy a hacer spoiler un pelín, pero es que es para ejemplificar, spoiler alert. Y él dice, mediante su trabajo, porque es muy bueno en su trabajo, es como asistente, es muy bueno, da consejos a los diferentes. Y él quiere que las máximas autoridades le vean a él trabajar y digan, no, pues los negros, joder, lo hace muy bien, no son los típicos, no sé, que la lían mucho. Y luego tiene un hijo que toma el camino contrario, se hace pantera negra. Entonces, claro, son padre e hijo y cada uno toma un lugar. No sé, que en una historia que hayáis leído lo podéis ir cambiando de contexto, mutantes, la segregación racial, porque siempre ha habido muchas historias así de fantasía, donde también hay gente muy oprimida, de hecho los héroes son héroes, van salvando gente, puede ser un rey tirano o alguien les oprime. Pero dentro de lo que es el contexto de los héroes, ¿no? Sí, es un rey tirano. Hombre, claro, porque lo que quizás podemos jugar en ese aspecto por lo del fin justifica los medios, ¿no? Porque a la hora de crear personajes, si va a hacer un superhéroe, ¿puede hacer cosas malas? ¿No las puede hacer? O ya que hemos hablado de villanos, ¿qué es realmente un buen villano? Yo hice un vídeo, bueno, con todo lo de Infinity War, desglosando a Thanos, que se dice que es un buen... ¿no? Pues se dice que es un buen villano. Te voy a decir unas cosillas, pero ya no creo que sea spoiler. No pasa nada. No creo que sea realmente spoiler. Se supone que Thanos es un buen villano porque
digamos que está tratado como si fuera otro protagonista. De hecho, quizás tú hayas escuchado que la película no se debería de llamar Los Vengadores, sino Thanos. No, ¿La no, has escuchado? La veré, la veré. Está muy bien tratado este personaje, tanto incluso dándole a un villano como un trasfondo, unos sentimientos, tratándolo como un protagonista. Entonces, una forma diferente de presentártelo que te hace plantearte lo de si el fin justifica los medios, en este caso se aplica o no. Creo que he roto el spoiler sin tocarlo. Pues mira, para que no se queje nadie, porque habrá también que le guste DC, el Detective Comics. Si has visto El Caballero Oscuro, Harvey Grant hace perfecto cómo contraponen uno al otro, porque Batman dice, sí, yo estoy haciendo justicia, pero la estoy haciendo a palos y estoy moliendo a la gente. Claro. El héroe verdadero tiene que ser el abogado, el que mediante la ley, luego pasa lo que pasa. Harvey Grant, de hecho, es dos caras. Pero y él dice, lo que para mí es un película en El Caballero Oscuro, por eso él dice, es que yo lo que estoy haciendo no es justicia, es liarme a palos con gente malvada, ¿sabes? Claro. El que está haciendo justicia, la verdadera cara de la justicia no es el murciélago, es este con sus leyes, con su... Lo del fin justifica los medios. Es muy interesante hacer personajes grises, ¿no? Es bueno, es malo. Personajes que duden, Claro. es muy bueno. Thanos duda, por ejemplo. Pues perfecto, pues ya te lo compro como buen villano. Sí. El bueno y el malo, los dos, tienen que dudar. Digo, ostras, lo que estoy haciendo Batman, joder, todo el mundo lo admira, lo dice, pero yo lo que estoy haciendo, a ver si lo que lo está haciendo bien es el abogado, que utiliza la ley, que luego el pobre hombre pues le pasa lo que le pasa y sale Claro. un poco rebotado. De hecho, también voy a hacer promoción de otra novela que me he leído últimamente, de un autor publicado, que es Invite Me, La Madre del Vacío. Que le escribían entre dos chicos, ¿no? Sí, bueno, la escribió uno, Ah, vale. que era Manu Franco, pero es que trae lugar a confusión. El otro estaba todo el rato como de apoyo, pero de apoyo muy fuerte, en plan, Sí, imagino que ya... se lo leía, le apoyaba, le daba consejos, madrugaban los dos para conectarse por Skype. Perfecto. Leí un poco sobre el argumento y me pareció original. Está muy bien. El caso es que hay muchísimos personajes y todos, o casi todos, o muchísimos de ellos son grises. Entonces, es muy fácil simpatizar con la novela porque hay muchísimos personajes, cada uno de ellos, o muchos de ellos, tienen un plus porque son grises, pueden mirar una cara u otra de ellas, y bueno, son tantos personajes de la misma trama que se van interrelacionando, entonces todo eso va chocando y te puede provocar muchas sensaciones. Lo considero un buen punto ya una vez hayamos creado los personajes de usarlos entre sí. Y cambio, te tengo otra idea. Vale, cambia, ¿quieres aportar algo de aquí? No. Tenía otra idea, otro personaje que quería... dándole varios temas. Otro personaje que quería tratar, ya pasándonos a lo que es la serie, tenemos en Vikings a Ragnar, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Ragnar Lothbrok es un personaje que, bueno, se ve toda la evolución. Además, brutal. Sí, se ve varias evoluciones. Muchísimas. Muy buen personaje. Injustificadas. Incluso hay algo que me ha llamado la atención, que a lo mejor pueden hacer incluso saltos temporales para justificar quizá algo que esté justificado a medias, lo puedan solventar con un salto temporal en el que se dé a intuir, pues bueno, algo que el lector o que el espectador intuya, ¿vale? Entonces la evolución de personajes, quizá el salto temporal está interesante. Digamos que Ragnar pues empezó como un granjero, aunque creo que en la historia real creo que era directamente un hijo de rey, pero según Wikipedia creo que era. Pero bueno, fue evolucionando, pues se volvió conde, si no recuerdo mal, luego rey, luego pues como todo va decayendo. Eso de decaer es interesante porque, espero no spoilear mucho, pero a Ragnar Lothbrok le hacen creer que él está como tocado por los dioses o algo así, le dice, los dioses están siempre de su parte y él... Pero desde el principio, ¿eh? Sí, claro. Cuando era granjero y todo. Tiene el subidón y de repente fracasa. Le llega el fracaso, un fracaso importante, no vamos a hablar mucho para no spoilear, y ahí es cuando evoluciona, es el punto de inflexión. Sí. Un punto de inflexión muy marcado que también es muy importante para los personajes, no solo su
su personalidad, sino cómo actúa ante las adversidades o ante... Y él, después del fracaso, porque, ostras, yo, el elegido por los dioses de fracasar, y ahí es cuando le viene la evolución más grande, que es, supongo, y es muy interesante ese personaje. A los suscriptores masculinos hay más personajes aparte de la Gerta, hay que decir. La Gerta está muy bien. Sí, también está muy bien empleada como se va gestionando. La chica badass, de la que hablábamos al principio. También, pero incluso se ve el aspecto materno también suyo. Sí, claro. El aspecto... Puede ser multidimensional un personaje. Claro, va por rachas, por etapas también. Eso también hace humano, ¿no? a todo y cada uno de los personajes. Es que conforme cuando has metido a la Gerta he dicho adiós, no hemos metido muchos personajes femeninos y quiero meterlos. Sí, Arya Stark, Juego de Tronos hay mucho. De hecho, quiero meter una frase que dijo George R.R. Martin, que dijo, ¿cómo hacer personajes femeninos tan interesantes? Y creo, no sé si me lo están inventando, él dijo una frase de que yo no trato a los personajes como hombres o como mujeres, Claro, sino como cada seres uno humanos. De hecho, yo estoy aplicando eso a mis escritos ahora mismo y me está gustando el resultado. Ya os contaré, o podéis también dejar vosotros alguna aportación de que si a vosotros os ha servido o habéis visto algún ejemplo de eso. Arya Stark, pues un personaje muy yo siempre he tenido fascinación por los personajes que son ruines, que son miserables, cambios. Siempre me han gustado, o sea, me encantan. O sea, si yo escribiese, siempre pensaba, para mí el protagonista de Futurama me gustaría más si fuese, por ejemplo, Sam Bramina, que es ¿sabes quién es? El capitán este rubio que va al lado del marcianito. Es una persona miserable. Uno que tiene un gorrito, ¿no? Creo que... No lleva gorro, lleva una rubia que va así con medio falda el traje. Es como el héroe así, es muy ruin, creo que sé quién es. miserable, rastrero, egoísta. Esos personajes me encantan. Y ahora vi que se puso uno de moda hace ya unos años, que era mi tipo de personaje que me gustaba, que fue precisamente Jack Sparrow de Piratas del Caribe, que es una persona muy miserable, que solo piensa en él, que no sé, me gustó porque por fin el tipo de personajes que a mí siempre me había gustado se ponían de moda. Otro personaje así, te digo, los que habéis visto Los Soprano, por tocar también series, dibujos, es Polly Gualtieri, el personaje miserable, muy bueno, era mi personaje favorito, una serie muy buena. Por cierto, van a hacer una precuela, se está dirigiendo ya y va a basarse en cuando Tony Soprano era pequeño, en la historia del padre, incluso es harina de otro costal. Sobre lo que has dicho de Jack Sparrow, me parece muy interesante a la hora de crear un personaje, porque es como una fachada muy loca, muy humorística, en algunos casos incluso de no sé si decir épico o de acción, vamos a coger eso entre comillas, pero todas esas cosas quizás tan molidas últimamente, tan vistas, la epicidad, el humor, la aventura, es que realmente todas están conectadas por dentro en un trasfondo negro que puede tener, porque ¿cómo era el actor? ¿Cómo se llamaba? ¿El actor del Jack Sparrow? Johnny Depp. Johnny Depp, recuerdo que en una entrevista dijo que le gustaba hacer personajes que eran así tan dicharacheros, tan locos, pero que tuvieran un trasfondo negro, que era realmente como era este propio actor. Él no lo decía. También es un tío curioso, Johnny Depp también es un tío muy curioso. Estamos yendo a muchos minutos, a ver si el pobre va a tener que editar. 28 llevamos. ¿Cuánto? 28. 28. Sí, claro. Lectores. No, pero esto va todo seguido de todas formas. ¿No? Si queréis partir con todos, es que está interesante, nos hemos arrancado a hablar. De todas formas, ¿tú quieres ir con otro vídeo? Sí, quieres. Pues si tenéis ganas de más, dentro, ya veréis si este vídeo lo subo antes o lo subo después. Pero hay otra parte en la cual vamos a hablar de las ventajas que puede tener estar en un foro de interpretación, escribiendo, qué repercusiones puede tener eso en lo que es la escritura. Así que si ya lo habéis visto, pues bien, y si no lo habéis visto, pues... Bueno, espero que os haya hecho interesante a pesar de los 28 minutos. Yo me lo he pasado muy bien. Ha estado, pues, a mí me han pasado súper rápido, ¿eh? Sí, por eso. Tengo que preguntar, digo, no sé. Pues nada, creadores de todo tipo. Muchas gracias, creadores de todo tipo. Un fuerte día y un buen abrazo. Hasta luego. Hasta luego.